Bienvenidos a otro episodio más de Diálogo sin Límites. Hoy vamos a tener un interesante diálogo con ustedes sobre un aspecto muy importante en el país. Algo que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo lo tiene y que como dominicanos que somos, estamos conscientes de ello. Vamos a hablar un poco de caos y desorden en la República Dominicana. Una expresión cultural. Es importante que nosotros hablemos un poco de dónde viene el dominicano, cómo el dominicano le interesa vivir dentro de un sistema en el cual todo parece que es un desorden, pero que para la población dominicana no lo es. Entonces, el desorden dominicano no es solo un síntoma de atraso o falta de planificación. Es también una forma de expresión cultural, una respuesta histórica y social frente a la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Algo que no se ve y algo que la persona no lo siente como algo tangible. Y nosotros, naturalmente, dentro de una vida cotidiana, el caos muchas veces adquiere un sentido de estrategia, de adaptación, y muchas veces como un signo de identidad colectiva. Por eso el dominicano se siente muy bien viviendo dentro de ese tipo de identidad, porque la incertidumbre históricamente a nosotros nos acompaña. Y naturalmente comprenderlo exige mirar más allá de los estereotipos para reconocer nuestras raíces culturales dentro de nuestras prácticas urbanas, sociales y políticas. Y naturalmente que ahí entra un tema muy importante que tiene que ver con la herencia histórica que hemos tenido. Desde la época de Colón, naturalmente, desde la época de la llegada de los españoles aquí, hemos recorrido históricamente todo un proceso de desorden, de incertidumbre. Y naturalmente los gobiernos que hemos tenido desde la época republicana, desde el 1821 para acá, y atravesando todos los gobiernos, hemos tenido una sociedad marcada dentro de una inestabilidad institucional y a través de un liderazgo personalista. Todos sabemos que hemos tenido dictadores, hemos tenido caudillistas y todo ese marco político en el cual nosotros hemos ido recorriendo nuestra forma de identidad y nuestra forma de gobierno, naturalmente hace que nos sintamos bien viviendo dentro de esa forma de caos. Las reglas formales nunca han logrado consolidarse con la misma fuerza que las redes informales o las reglas informales del poder. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos sentimos mucho mejor viviendo dentro de las reglas informales, violando las normas y las leyes, porque vivimos dentro de una cultura donde la ley escrita importa menos que la resolución creativa con la que el dominicano vive. Famosas expresiones como deja eso así, búscame lo mío, eso se resuelve solo. Es decir, esa forma de mirar la cotidianidad, la forma de convivir, de vivir, los espacios donde los dominicanos pernoctamos, nos recreamos o convivimos, están dadas más desde el punto de vista de la creatividad del dominicano que desde el punto de vista de la importancia de las leyes y las normas. De ahí que el orden legal cede espacio a la improvisación, no por falta de inteligencia colectiva, sino como mecanismo naturalmente de supervivencia
ante la fragilidad del Estado. Nuestros estados, nuestra democracia, siempre ha vivido dentro de un hilo muy sensible, un hilo que se puede cortar, y ese temor hace que el dominicano viva de una manera chabacana, si se quiere. Y eso lo podemos ver dentro de las calles de Santo Domingo y Santiago, por ejemplo, que son las dos metrópolis más grandes del país y son también parte de las estructuras formales con las cuales nosotros hacemos referencia como ciudades grandes, ¿no? Entonces, el desorden para el dominicano no es anarquía, dentro de su visión colectiva, no es anarquía, sino algo como una coreografía social invisible. El dominicano vive como con esa coreografía dentro del desorden y para él son imágenes que lo identifican y que lo arraigan como ser humano. E incluso nosotros nos sentimos muchas veces hasta agradecidos de la forma que somos. Y podemos ver eso dentro de opiniones de extranjeros que dicen que el dominicano es muy alegre, muy espontáneo, que nosotros somos chabacanos, que a nosotros no nos importa la formalidad, que a nosotros lo que nos importa es la informalidad, el vivir el día a día, el vivir como amanezca el día. Y todo eso hace que empecemos a tener una identificación desde el punto de vista cultural como dominicano y que nos arraiga a nosotros dentro de los criterios incluso internacionales. Una de las cosas que la gente más estima de la República Dominicana es precisamente la forma de vida del dominicano, que de una manera u otra también aporta, si se quiere, un poco al turismo, aporta a la relación social en la cual nosotros nos encontramos. Al dominicano no le importa si tú eres rico, pobre, que aborda de manera desenfrenada como quiera, se hace amigo tuyo, etcétera, ¿no? Entonces, esa coreografía social invisible que tenemos nosotros hacen que nosotros, por ejemplo, andemos en vehículos y crucemos los semáforos en rojo, porque tenemos códigos implícitos. Para el dominicano, el semáforo en rojo no es pararse. Muchas veces es seguir. O el semáforo en verde no es seguir. Es pararse también por el temor a tener un accidente, ¿no? Vemos cómo dentro de nuestras ciudades el comercio informal ocupa aceras y esquinas porque crea su propio orden económico. La mayoría de los chiriperos, la mayoría de los comercios informales, incluso comercios formales, ponen su comercio en la misma acera o frente a su casa. Y para él ese es un espacio privado. Es decir, el espacio público lo convierte en un espacio privado. De ahí que nosotros podemos colegir que prácticamente el 80% del espacio público está privatizado en nuestro país. Nosotros vemos cómo la mayoría de los vehículos se estacionan en las aceras, cómo hay parqueos en retroceso que toman las aceras, cómo hay centros comerciales que sacan la nevera, las estufas en las aceras. Hay dos ejemplos muy importantes en la ciudad capital, por ejemplo, en la 17 o Padre Castellano, todas las neveras, todos los equipos de venta, televisores, estufas, están en la misma acera. Es decir, una ocupación del espacio privado. Igualmente yo podría decir en la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, también está todo ocupado. Esos son dos ejemplos, ¿no? Naturalmente. Pero fíjense cómo el mismo comercio, la misma gente crea su propio orden económico. La mayoría de las viviendas se levantan sin planos. Aquí podríamos decir que el 80% de la vivienda es informal. Solamente un sector muy reducido se adapta a la formalidad, naturalmente, porque los bancos
cuando usted va a vender un proyecto, los bancos obligan a la formalidad para poder hacer negociaciones de tipo económico. Pero las viviendas que no tienen nada que ver con ventas, que son viviendas construidas por la propia población, ¿no? Sobre todo poblaciones de clase media, de clase baja, pues naturalmente que se levantan sin planos. Pero también vemos que responden a una lógica comunitaria y de necesidad. Casi siempre la gente dice, es que yo necesito una vivienda. O cae dentro de un concepto de la comunidad, comunitario. Y ese caos urbano, lejos de ser irracional, refleja la capacidad del dominicano para inventarse un orden propio en medio del descontrol y del desorden. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos venido acumulando históricamente una forma de vida que los gobiernos no han podido descomponerla, porque no se han hecho estudios sociológicos, naturalmente, culturales, que identifiquen realmente de dónde vienen la cultura del dominicano o las características en las cuales nos hemos ido desarrollando, dándole incluso mucha dificultad a los gobiernos cuando no tienen un criterio claro sobre la identidad del dominicano, en crear patrones diferentes que puedan trabajar ese nivel de conciencia que tiene el dominicano para irlo insertando dentro de una vida mucho más formal. Todo esto trae como consecuencia que hay una estética y un simbolismo en el dominicano cuando vive en el desorden. Ese desorden se expresa en el colorido, en el ruido, en la vitalidad de la cultura dominicana. Aquí no hay un barrio que se escape del ruido. Incluso en los sectores más privilegiados del país, llámese Naco, Piantinis, La Esperilla, Serrayé, La Julia, incluso cerca de donde vive el presidente de la República, hay colmadones y que se establecen ahí y crean todo un orden dentro del desorden, y naturalmente que la gente lo va aceptando como tal, y usted oye la cantidad de música que se expresan con altos ruidos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, incluso cerca de las universidades, que hay leyes que prohíben colmados cerca de las universidades. Pero el mismo dominicano, el mismo ser humano, a través de esa concepción que tiene de lo que es el dominicano, que es bullanguería, ruido, colorido, etcétera, pues naturalmente también lo va aceptando, rompiendo un poco las expresiones formales. Entonces, vemos que tenemos una sobrecarga visual. El lenguaje popular y el humor cotidiano son formas de resistencia frente al silencio impuesto por las normas. Los países que tienen normas, que tienen leyes, son países mucho más tranquilos, donde el ruido no juega un papel estelar. Pero nosotros no, nosotros hemos descompuesto eso. Y hemos creado del ruido una estética del ruido, un simbolismo del desorden. Por lo tanto, la vida en el espacio público se convierte en espectáculo, en afirmación de presencia y pertenencia. ¿Qué significa eso? Que para nosotros todo es espectáculo, bullanguería, déjalo así, búscame lo mío, no importa lo que pase, usted se preocupa mucho, deja que esa gente juegue en la calle, deja que esa gente baile en la calle. Por eso vemos que el caos en este sentido tiene una dimensión estética y es parte del alma criolla, naturalmente, en la República Dominicana. Naturalmente, esto tiene límites y costos. Es decir, el desorden tiene límites y costos. Esa energía creativa tiene su precio. La falta de planificación produce desigualdad.
deterioro ambiental, inseguridad y pérdida de confianza en lo público. Cuando el desorden se vuelve norma, el espacio común deja de ser compartido. Cada quien defiende su pequeño territorio. El caos, que una vez fue refugio, se transforma muchas veces en obstáculo para el desarrollo y la convivencia. Ahí entra un poco la contradicción política, que cuando el Estado quiere organizar, hay sectores que se oponen y dicen que el gobierno está en contra de que el dominicano se divierta, de que el dominicano pueda vivir económicamente. Cuando a una persona le quitan los equipos que venden en medio de la calle, o cuando a un vendutero lo separan de una acera, entonces ese caos se convierte en normativa y se crean conflictos, y muchas veces están por encima del Estado, y el Estado lo que hace es que cede ante ese tipo de estímulo del dominicano, y naturalmente que seguimos viviendo dentro de las mismas condiciones. Entonces, para nosotros no se trata de eliminar el desorden, sino hay que transformar esa energía en resiliencia y en planificación participativa. Cuando uno crea planes de desarrollo urbano, uno tiene que integrar a la comunidad, integrar a la sociedad a esos planes, naturalmente, para que entienda cuál es la parte positiva de la planificación urbana. Nosotros no necesitamos renunciar a nuestra cultura, sino canalizarla. Es decir, hacer entender que las ciudades, mientras más planificadas, son más justas y son más humanas. Reconocer que el caos también es cultura es el primer paso para construir un orden propio, auténtico y sostenible. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que trabajar con la sociedad, empoderarlo y lograr que la sociedad entiende que cuando el Estado quiere hacer reformas urbanas, quiere hacer mejoramientos urbanos en ciertos sectores, y que cuando el Estado quiere crear ciertos proyectos, tiene que convencer a la población dominicana de que eso no va en contra de su propia cultura y de que no va en contra de su propia norma, sino que lo que va a hacer es potenciarlo. Y naturalmente vamos a ir cambiando nuestra dinámica de convivencia, y hay que irlo reforzando naturalmente con otros tipos de componentes, que tiene que ver naturalmente con la educación. La educación tiene que jugar un papel fundamental en el cambio de comportamiento de la población. No ese comportamiento que lo identifica culturalmente, sino el comportamiento que lo hace copartícipe de los procesos de planificación del territorio, de la ciudad. Que convencerlo y participar con él de que cambiar no lo hace cambiar su forma, sino que lo hace cambiar su forma de expresión y de respeto hacia los espacios públicos, hacia respeto a las vías, hacia respeto a las personas con discapacidad psicomotriz, con respeto al que nos queda al lado, al que nos queda al frente, al vecino. Entender que vivimos en colectividad, y esa colectividad hace que nosotros tengamos que entender cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces nosotros tenemos, el gobierno nos tiene que dar nuestros derechos, pero tenemos que también tener deberes, saber hasta dónde llegamos nosotros en la participación de la expresión colectiva dentro de nuestro país. Entonces, es importante que nosotros vayamos trabajando dentro de esa colectividad. ¿Qué significa eso?
que esa energía creativa que nosotros tenemos que llevarla a que sea positiva para el país. Nosotros vivimos en un país donde realmente hemos estado viviendo de manera dentro de una economía creciente. Hemos tenido un gobierno naturalmente que se ha preocupado y se ha ocupado de que tengamos una estabilidad económica y de que cada uno de los componentes que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país vaya caminando acorde a sus posibilidades, naturalmente, porque vivimos en un país con una alta dependencia de las potencias, ¿no? De los países mucho más desarrollados. Nosotros somos un país eminentemente importador. Hoy en día estamos creciendo dentro de esas exportaciones y además estamos creando hub logístico para traer nuevas empresas, para traer nuevas industrias, y concomitante con eso también estamos creando las condiciones para que la educación mejore. Todo eso naturalmente hace que nosotros tengamos que crear las condiciones para que esa visión que tiene el gobierno se manifieste en el desarrollo urbano y que concomitantemente con eso vayamos trabajando la cultura y la planificación. Es decir, que creemos que podemos hacerlo y que contamos con que nuestro país va a seguir desarrollándose y nuestro pueblo va a seguir mejorando y va a entender que sus expresiones que tienen muchas veces esa visión de desorden o de caos va a ir cambiando para mejoría de nuestro país. Bueno, hasta aquí lo dejamos en otro diálogo sin límites. Nos vemos la próxima semana.